Buen día a todos, espero estén muy bien. Me gustaría que retomáramos en donde nos habíamos quedado la última vez y vamos a hablar sobre los sensores. Es muy importante que conozcamos los dos tipos más importantes o los dos tipos en general de clasificación de los sensores y principalmente pues, se dividen en sensores estereoceptivos y propioceptivos. Los estereoceptivos son aquellos sensores que miden el estado del entorno e interacciones con el robot. Y los propioceptivos son aquellos sensores que miden el estado interno propio del robot. Es decir, los estereoceptivos nos ayudan a ver el entorno, el ambiente, temperatura externa, la presión barométrica, los obstáculos que están en el camino del robot, si el robot eh, se dirige hacia un acantilado, donde se encuentra posicionado globalmente, etcétera, etcétera. Y propioceptivos pues hablan más bien del estado en el cual se encuentra. Es decir, si está muy caliente, temperatura interna, no externa. A qué velocidad se mueve, pero eso por medio pues, de los encoders que nos ayudan a conocer el movimiento. Asimismo, podemos ver como el voltaje, la corriente de las baterías o lo que están recibiendo los servomotores o cualquier tipo de actuador que estemos utilizando, llámese neumático, hidráulico, conoceríamos presión del aire, por ejemplo, que mueve los actuadores neumáticos y así sucesivamente. Entonces, siguiendo esta misma línea, vemos una serie de sensores aquí, que son los sensores de seguridad, sensores ultrasónicos, fotoeléctricos y de proximidad, perdón. Casi todos estos en general nos ayudan a detectar algo específicamente. Los sensores de proximidad pues detectan objetos cercanos. Algunos de estos solamente detectan metales, otros detectan precisamente no metales. Algunos otros detectan, ¿no?, cualquier tipo de cuerpo. Los ultrasónicos, cualquier cuerpo en el cual pueda rebotar el ultrasonido, este va a mostrar su posición. Hay que ver que se está utilizando, puesto que hay todos estos sensores tienen sus problemas de detección y por supuesto los niveles de exactitud y etcétera, etcétera. De la misma forma los fotoeléctricos, sensores láser y muchos otros más. Entonces, para cada uno de los sensores hay que ver también cuáles son las características físicas requeridas para poder funcionar, ¿no? La funcionalidad que puedan tener. Todos los que estamos viendo aquí, si no es que hay alguno que se me esté pasando, son estereoceptivos, están detectando algo alrededor del robot y no propio del robot. Al menos que lo utilicemos, por ejemplo, dentro de las articulaciones como fin de carrera. Con fin de carrera me refiero a donde se determine el movimiento del actuador por medio de sensores de proximidad. Eso podría ser utilizado, lo mismo con los de sonido, fotoeléctricos y así los sensores de seguridad, botones de paro, cosas así, ¿no? Entonces, siguiendo, los propioceptivos del robot vienen a ser entonces, pues los encoders, por ejemplo, que nos dicen la posición de una articulación, qué tan eh, flexionada se encuentra, en qué posición se encuentra flexionado, la temperatura interna, pero también pues puede ser estereoceptivo dependiendo dónde se esté utilizando, el voltaje, la corriente de, como ya lo dije, las baterías o lo que está siendo suministrado a los actuadores o lo que está siendo suministrado al resto de los sensores o lo que está siendo suministrado al centro de cómputo central, como sea, ¿no? Sensores de fuerza, midiendo, perdón, cuánto es lo que se está presionando a algo, cómo se está moviendo, etcétera, etcétera. Hablando desde el punto de vista de la fuerza. Pues vamos a hacer una pequeña analogía u homología, no estoy seguro cómo decirlo, con lo que es el cuerpo humano. Y pues tenemos nuestro centro de cómputo o nuestro
centro de procesamiento. Y tenemos una serie de sentidos. En realidad tenemos muchísimos más sentidos. Conociendo la gente principalmente estos 5, pero hay un montón de sentidos más, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, que el ojo lo que hace es detectar externamente, pero ahorita vamos a ver una cuestión con respecto a lo propioceptivo. La nariz también pues detecta los olores del exterior. El gusto se refiere a por lo que va a entrar en el cuerpo, en el sistema. De la misma forma, lo que es la sensibilidad, la fuerza con la que estamos sujetando, etcétera, etcétera. Pero en general, a como se encuentran mostrados estos, pues son estereoceptivos, ¿no? Por ejemplo, esto se refiere a la sensibilidad de la piel y cómo podemos detectar la temperatura del exterior. Pero al mismo tiempo, nosotros tenemos un sistema de propiocepción. Sabemos cuándo nos vamos moviendo, cuándo no, tenemos un sistema de equilibrio y se dice que la vista en un 10% pues es parte del sistema de la propiocepción que le da el feedback al cerebro para saber dónde estamos, qué estamos haciendo, cómo nos estamos moviendo, si nos estamos moviendo o si estamos quietos. Entonces, para esto también tenemos pues algunos receptores propioceptivos que nos indican si movimos una parte del cuerpo o no, en los músculos, los nervios, que no necesariamente estamos hablando de lo que están recibiendo del entorno, sino que si cerramos los ojos y movemos alguna de nuestras partes, yo me puedo tocar la nariz sabiendo que me estoy tocando la nariz, porque a lo mejor la nariz está recibiendo el toque del exterior, pero mi mano, aunque yo no sintiera el toque en la nariz, sabría que estoy moviendo mi mano hacia allá. Para lo cual, como sabemos, pues la finalidad es hacia los robots industriales. Estos robots pues tienen esta serie de sensores que pueden ser propioceptivos y estereoceptivos. Los robots industriales en su mayoría podríamos decir que son más propioceptivos que estereoceptivos. Si acaso un sensor estereoceptivo sería el que detecta el producto en cuestión o que ya puede comenzar su rutina, puesto que, como ya lo estoy diciendo en este momento, los robots industriales se mueven por medio de rutinas y simplemente están repitiendo una y otra vez lo mismo bajo ciertas circunstancias. Entonces, una de las formas de la programación de un robot industrial es una secuencia de puntos discretos. Un ejemplo podría ser pues la soldadura por puntos, recoger y colocar, cargar, descargar, donde tomamos algo de un punto y lo movemos hacia otro punto, marcando cuáles son los puntos hacia los que se debe trasladar el actuador el efector final del brazo, ¿no? O del manipulador o lo que estemos utilizando, que pues es lo mismo. La otra pues sería seguir un camino prescrito, un control de la ruta del movimiento. Un ejemplo podría ser un rociador de pintura, la soldadura de arco, el encolado, etcétera, etcétera. Para todos estos, los sensores que se utilizan pues son encoders y un reloj interno. Es decir, podríamos decir que el reloj en el centro de cómputo o de procesamiento del robot tenemos un reloj, ¿no? Pues es una simple computadora y está utilizando ese tiempo para saber a qué velocidad se puede ir moviendo la extremidad y, por ejemplo, determinar la velocidad. Haciendo una mezcla el sensor, digamos, propioceptivo del reloj con otro sensor propioceptivo que viene siendo el del encoder, que me va diciendo los pulsos que va teniendo en un lapso determinado de tiempo. Entonces, de esa manera podríamos saber a qué velocidad se mueve el brazo, incluso regular dicha velocidad. Y bueno, ¿qué formas existen para mover estos manipuladores? Hay dos formas, básicamente, y pues de hecho en general los brazos robóticos se mueven de estas dos formas. Cinemática directa,
que en realidad por lo que está dando son ángulos y hacia una posición. Y los datos de entrada, pues la longitud de cada enlace o de cada elemento, o bien nosotros le llamamos también eslabón, que es el material intermedio o la pieza intermedia que existe entre articulación y articulación. Y el ángulo de cada articulación, nosotros lo pondríamos de forma de que el dato de salida vendría a ser la posición de cualquier punto en un espacio, lo cual serían pues coordenadas X, Y, Z, y pues el otro es la cinemática inversa, donde nosotros damos una posición y se obtienen los ángulos que nos llevaron hacia esa posición o que se requieren para llevarnos hacia esa posición. Los datos de entrada pues es la longitud de cada uno de los eslabones o enlaces y la posición de un punto en el robot, que es el punto hacia el que nos queremos mover. Y los datos de salida que salen de este algoritmo, en este caso el método de cinemática inversa, pues viene a ser los ángulos de cada articulación necesarios para obtener esa posición. Y de esa forma sería como pues el robot va a mover los ángulos del brazo para alcanzar dicha posición. Y en el anterior, nosotros movemos los ángulos hasta que estimamos que está en la posición deseada. Por el momento me detengo aquí para no extender más el video. Muchas gracias. Continuamos con clases normales después.